Vamos ahí al libro de los Hechos. Amén. Vamos ahí al capítulo 5:27. Amén. Aleluya. Y vamos a leer del 27 al 32. Amén. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. Hechos 5:27 dice: cuando los trajeron, ¿sí estamos ahí? Los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, les hizo una pregunta: ¿a quién? A Pedro, a Juan, a todos los que eran discípulos del Señor y ahora eran apóstoles. Y les dijo así: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Y ahora ustedes han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, di conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y siguieron hablando y dijeron, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel ¿qué? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? A los que le obedecen. Amén. Vamos a empezar a meditar con esta historia de los ahora apóstoles. Y aquí pues el que está hablando es Pedro. Juan estaba ahí y ellos estaban siendo perseguidos. ¿Por quiénes? Por las autoridades que en aquellos tiempos que estaban impuestas en lo que tenía que ver con el área religiosa. ¿Sí, mis hermanos? Nada tenía que ver esto con la área política, era con el área religiosa. Entonces, ¿cuál era el acontecimiento? ¿Qué era lo que estaba pasando en el contexto de del libro de los Hechos? Que los apóstoles, los que habían sido discípulos del Señor, habían recibido algo que transformó su vida: el poder de Dios. Ellos esperaron y vino el día, los 50 días que significa Pentecostés, y fue cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Y antes que el Señor ascendiera a la diestra del Padre, les dijo algo a ellos y les dio una instrucción y les dijo: ustedes van a recibir poder y ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se había cumplido esa promesa. Y habían sido llenos del Espíritu Santo. Y entonces el primero que se levantó fue Pedro, ¿no? Y empezó a predicarle a toda la gente que estaba ahí, entre ellos los religiosos, los que se burlaban, porque decían, estos están borrachos, estos, ¿por qué hablan de esa manera? ¿No? Y no podían entender lo que en ese tiempo estaba pasando. Pero ahora en este capítulo estamos viendo que después de ser revestidos del poder de Dios, ellos empezaron a predicar. Y de repente había un hombre que era cojo, llevaba muchos años, era un hombre maduro. Y de repente se acercó Pedro lleno del Espíritu Santo, lo vio a los ojos y vio que tenía fe para creer, y en el nombre de Jesús ese hombre fue sanado. Y la gente pues de alguna manera se maravilló, pero otros se espantaron y hubo una consecuencia. Y entonces es cuando estos hombres empiezan a levantarse, porque ellos estaban predicando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que Él era el Mesías. Ellos estaban predicando eso, que en Él había perdón de pecados. Y así como dice el verso 28, ellos les habían dicho
que no enseñaran en ese nombre ni la doctrina que ellos traían. ¿Qué significa doctrina? Ellos, a través de la enseñanza que recibieron del Señor, estaban enseñando a multitudes, a personas, y las personas estaban aceptando la palabra. ¿Por qué? Porque había señales, había milagros, y de repente ese hombre que estaba ahí pidiendo limosna, de repente lo veían levantado y gozándose. Su vida había cambiado, y entonces estaba haciendo un alboroto. ¿Sí me entienden, hermanos? Pero también en medio de la bendición también se levantó la oposición. Y entonces empezaron a oponerse de este mensaje, y empezaron de alguna manera a querer detener la obra del Señor. Y entonces es cuando Pedro contesta y dice: ¿saben qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y quiénes eran esos hombres? Pues ellos mismos, ¿no? Los sacerdotes, los alguaciles. Y entonces, qué importante es meditar esto, ¿no? Obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínate estos hombres que de alguna manera eran hombres sencillos. Ahí acompáñame al capítulo 4. Y vamos a estar trabajando ahí el 4 atrasito. Verso 12 y 13. ¿Qué es lo que dice? ¿Me acompañas? 4, 12 y 13. Fíjate lo que estaban predicando ellos. Di conmigo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvo. Otra vez: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. Ahorita meditamos esta parte. Siguiente. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con el Señor. Amén. Y ciertamente, ¿no?, tanto Pedro como Juan como los demás discípulos habían visto al Señor con sus ojos, mi hermano. Caminaron con Él. Pero de alguna manera lo que ellos se maravillaban, dice la Escritura, que estos hombres eran hombres de vulgo. ¿Qué significa vulgo? ¿Cómo? Sin preparación. Era lo común y corriente. Eso es lo que significa vulgo. Lo común, lo corriente, la clase baja, lo vulgar. Y también dice menciona otra, la chusma, para que me entiendan. Y eran ellos, estos hombres sencillos, de clase baja, que no tenían letras, que para ellos, para estos hombres que de alguna manera eran reconocidos en medio de Jerusalén, en medio del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos tenían un puesto, pero también en aquellos tiempos estaba el famoso Sanedrín. ¿Qué significa? Un lugar donde llegaban estos hombres que eran doctores de la ley, que eran escribas, que traducían las escrituras, que enseñaban en las sinagogas, y todos ellos de alguna manera hacían un grupo que se llamaba el Sanedrín. Eran hombres sabios, conocedores de la palabra de Dios. Y de repente, hombres así como yo, ¿verdad?, chusma, vulgares, de repente llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, y de repente hablando con denuedo las escrituras, y dice que nadie les podía rebatir lo que decían, porque había un conocimiento. Y se maravillaban porque decía: ¿cómo estos hombres, si son pescadores, casi ni a la escuela fueron? En aquel tiempo, imagínate, mi hermana. Hoy es otros tiempos, pero en aquellos tiempos, imagínate, allá en Israel, en los desiertos. ¿Tú crees que había escuelas como las que? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Era más difícil, hermanos. Y entonces la cultura de Israel estaba basada en el conocimiento de las escrituras.
Para las familias, para los padres, era un privilegio y era un honor que uno de sus hijos pudiera darle seguimiento a conocer todas las escrituras. Y si este hombre, este hijo, podía llegar tenía esa inteligencia, tenía ese conocimiento de las escrituras, de alguna manera veían virtudes en él y lo empezaban a jalar. ¿Por qué? Porque él podía ser el día de mañana un maestro de la ley. Y para las familias, que tu hijo fuera eso, que fuera un maestro, un rabino, que perteneciera a esas sectas de los fariseos, que perteneciera a ese grupo llamado Sanedrín, era lo más mejor. Era el orgullo, el hijo de la familia. Pero de repente estos hombres sin vulgo, sin letras, mis hermanos, de repente empezaron a predicar la palabra de Dios y a anunciar que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos recibir el perdón de nuestros pecados, que podamos recibir salvación solo a través de Jesús. No hay, en ningún otro hay salvación, solo la obra de Cristo, mis hermanos. Amén. ¿No le das un aplauso al Señor? Porque por Él estamos aquí, por Él somos, por Él vivimos. Amén. ¿Sí vamos entendiendo esta parte, mis hermanos? Y ahí en el verso 4, de igual manera, porque allá empezaba la lucha, verso 19 y 20, ¿qué dice? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que ¿qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos ¿qué? Entonces, ¿podían callar? ¿Eso los detuvo? ¿Negaron su fe? No, mis hermanos, pero ellos habían visto algo, habían caminado con el Señor. Y no tan solo lo habían visto a su majestad, como dice más adelante el apóstol Pedro, sino que también, ¿saben qué, mis hermanos? Ellos habían visto que las sanidades que el Señor hizo, cómo libertó a muchas personas que los libró ¿de quién? De Satanás. Cómo predicó el reino de los cielos, y ellos estuvieron ahí siempre. Entonces, ¿podían callar? Entonces ellos habían entendido algo, mis hermanos, y eso es muy importante en medio de estos tiempos. Es mejor obedecer al Señor que a los hombres. Cuando nosotros como hombres nos sometemos a lo que digan los demás, me refiero a los hombres, y esto tiene que ver con tu trabajo, tiene que ver con tus padres, tiene que ver con tu familia, tiene que ver con tu fe, mi hermana, mi hermano. Muchas veces le vamos a fallar al Señor. Y qué importante es entender y recibir este mensaje, porque ellos obedecieron. ¿Qué significa obedecer? Someterse, cumplir. ¿Qué significa obedecer, hermanos? Llevar a cabo. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué más? Ahora los voy a dejar a ustedes. Díganme una. ¿Qué es obediencia? Hacer, cumplir, ¿verdad? Dice el hermano, poner atención. Pero miren, si nosotros, así como Pedro y Juan, ellos tenían un contexto, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Vamos ahí a Lucas 5 y vamos a ver esto que es muy importante, mis hermanos. Por eso estamos aquí. Lucas capítulo 5 y vamos a ver esa pesca milagrosa que pudieron experimentar estos simples pescadores. Amén. Vamos ahí, vamos a leer del 4. Dice lo que el Señor Jesús, para ir más rápido, dice, vamos al 4, 5:4, Lucas, ¿ya estamos? Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, llamado Pedro: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. ¿Qué fue lo que respondió Pedro?
Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿qué? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Qué hermosa historia, hermanos. Esta historia es el momento donde Jesús llamó a esos hombres que solo eran pescadores, que no tenían letras, que de alguna manera tenían mucha adversidad, muchas veces por la economía, muchas veces porque a veces uno no es muy intelectual, ¿verdad? El coeficiente intelectual a veces no es alto, por ignorancia, por lo que sea, mis hermanos. Pero ellos recibieron un llamado de parte del Señor. ¿Y dónde lo recibieron? En medio de su trabajo, ¿verdad? Y en medio de su trabajo, en medio de su necesidad. Porque de alguna manera Pedro, ¿qué es lo que dijo, hermanos? No hemos pescado nada. Toda la noche hemos estado trabajando y ni un chícharo, que diga charal. ¿Sí me entienden, hermanos? Y pues de alguna manera yo creo que era importante y necesario el sustento de su familia. No podían llegar con las manos vacías. Hermanos que trabajan en el campo, hermanos que tienen un trabajo, de repente que no te paguen al final de la semana, de la quincena o del mes, no sé cómo les paguen. Y de repente tú esperabas tu salario y de repente ¿qué tienes que enfrentar? Hay que hacer gastos, ¿verdad? Y de alguna manera ellos tenían esa necesidad. Había pobreza, mis hermanos, estaban preocupados. Y no creo que haya sido la primera vez, ¿verdad? ¿Verdad que no? De alguna manera estaban luchando por sobrevivir y estaban llevando su vida. Estaban llevando su vida, su rutina, sus costumbres, su cultura. Sus sinsabores, estaban llevando su vida, pero de repente vino Jesús y les dio una palabra y les dijo: métanse dentro del mar y echen la red de esta manera. Y entonces Pedro, ¿no? Agarró y dijo: Señor, en tu palabra voy a echar la red. ¿Qué significa en tu palabra, mis hermanos? Fe, obediencia. Obedeció, le creyó al Señor, mi hermano, le creyó al Señor. ¿Y en qué se manifestó esa fe? En que hizo lo que el Señor le pidió. Se metió la lanchita, aventó la red de una manera y ahí estaba ¿qué? La bendición. Sí vamos entendiendo, mis hermanos. Y entonces dice la palabra que la red casi se rompía. Yo me imagino que lo que no podían pescar en 15 días, en una semana, a través del creer y obedecer, pescaron, mis hermanos. ¿Sí me entienden? Pero ¿qué me enseña esta historia? El llamado que recibió Pedro, Juan, todos estos hombres, mis hermanos, en el curso de su vida vino Jesús y cambió todo. Y sucedió algo, y entonces fue cuando el Señor les dijo, porque había tristeza, había muchas cosas en su vida, y entonces el Señor les dijo: ¿sabes qué?
te voy a dar un propósito. Otra vez, te voy a dar un propósito, Pedro. Vas a ser pescador de hombres. Vas a llevar mi palabra, vas a llevar el mensaje de la obra que yo voy a hacer, y tú estarás al lado mío viendo cómo voy a entregar mi vida, y al tercer día voy a resucitar, voy a ascender al Padre, voy a regresar al Padre, pero voy a enviar al Consolador, otro Consolador que estará con ustedes, y ustedes darán testimonio de mí. Le di un propósito, mis hermanos. ¿Y qué significa ser pescador de hombres? ¿Cómo lo entienden, hermanos? Es aquel que entiende su llamado y que predica la salvación que solo la da el Señor Jesús. Ninguna virgen se subió en esa cruz por nuestros pecados. Ningún ídolo de yeso, de madera, murió y sufrió el dolor que Jesús tuvo que pasar, esa vergüenza por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Sí, mis hermanos. Y entonces ese era el propósito de ¿quién? De Pedro, de Juan. Y entonces tenían que obedecer al Señor, tenían que predicar. Y en ese contexto donde nosotros empezamos a meditar, esos hombres hicieron un concilio y dijeron: ¿qué vamos a hacer con esta gente? Y estaban viendo, ¿no? Si los mataban, estaban viendo de qué forma le iban a dar una solución a ese problema, porque estaban predicando, estaban enseñando, y de repente ellos estaban acostumbrados a la religiosidad, a un puesto. Estaban acostumbrados al legalismo, a los rituales, pero se habían olvidado de la misericordia, de la justicia, de lo más importante. Y por eso no pudieron ver la obra del Señor. Pero estos hombres para eso fueron llamados. Y entonces de repente se levanta un hombre llamado Gamaliel y dice: ¿saben qué, hermanos? ¿Saben qué? Vamos a hacer esto. Y les dijo, era un hombre sabio, reconocido, y les dijo: miren, ¿se acuerdan que hace tiempo atrás un hombre llamado Teudas dice que dijo que él era alguien, y mucha gente lo siguió? Cuando lo mataron, todos esos que obedecían a la enseñanza que traía se dispersaron. Luego se levantó otro hombre llamado Judas, y también que era alguien y traía muchas palabras en su boca, y lo siguió mucha gente. Sucedió lo mismo. Esa gente que lo obedecía con las enseñanzas que traía se dispersó. Y muy sabio este hombre dijo: si la obra no es de Dios, no va a prevalecer. Y lo mismo que han pasado esos grupos, así también va a pasar con los del camino, porque así les llamaban, los del camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Por Él. Cuando uno cree en su sacrificio, cuando uno entiende por la fe que Él se puso en nuestro lugar. ¿Sí me entienden, hermanos? Y dijo Gamaliel: pero si es de Dios esa obra, hagamos lo que hagamos, no vamos a poder hacer nada, ni con todo nuestro dinero, ni con todo nuestro orgullo, ni con todo el reconocimiento que nos tienen en este lugar. Si la obra es de Dios, no vamos a poder hacer nada. ¿Y qué creen que pasó, mis hermanos? La obra de Dios sigue. La obra de Dios sigue, mis hermanos, en tu vida. Jesús está invitando a hombres y mujeres a que se arrepientan y que reconozcan el sacrificio que Él hizo por nosotros, por este mundo, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? A Él sea la gloria. Y qué importante es predicar este mensaje de la cruz. Y entonces esos pescadores que usaban redes para cazar peces, para
porque era su trabajo digno y todo. ¿Ahora qué? Ahora ya no echaban una red ahí en el mar. La red era el mensaje de la cruz. Es esa red donde uno predica el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Gracia significa el regalo que no merecíamos. Y el Padre no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, mis hermanos. Qué importante es predicar este mensaje, porque este mensaje trae salvación. Este mensaje trae esperanza. Y estos hombres lo habían entendido. Y en medio de la adversidad no se amedrentaron. Vinieron en oración y le pidieron confianza y valor al Señor. Y entonces el Espíritu Santo los llenó de nuevo otra vez. Fueron llenos del Espíritu Santo. Y no les importaba si les quitaban la vida por causa de ese nombre que es sobre todo nombre. Si los azotaban, si los perseguían, porque habían entendido la obra que Jesús hizo. Eso es muy importante, hermanos. La obediencia, el llevar la palabra, el predicar la palabra en medio de una congregación tiene que ver con la salvación que recibiste, mi hermano. Ahorita vamos a ver esa parte. Segunda de Pedro 1. Amén. Vamos ahí a segunda de Pedro. Ya casi termino, para que ahí va. Segunda de Pedro capítulo 1. Amén. Aleluya. En esta carta aquí el apóstol ya era un hombre maduro, ya habían pasado muchos años, él ya había adquirido mucha sabiduría, había pasado muchas persecuciones por causa del Señor, se había equivocado también muchas veces, pero en medio de eso él daba testimonio, seguía dando testimonio. Y fíjese lo que dice el 1:16, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿a quién? Al Señor. Pero cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Y fíjese lo que dice el apóstol: y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte ¿qué? Y ciertamente ellos habían tenido esa experiencia. El Señor los llevó al monte, ahí, nada más a unos cuantos, y de repente se manifestó la gloria del Padre y se escuchó una voz en los cielos, y ellos escucharon eso. ¿Y qué decía esa voz? Jesucristo es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Pedro escuchó eso. No lo escuchó nadie más, lo escuchó Pedro, Juan. Estuvieron ahí. Y ahora en esta carta él de alguna manera da testimonio que él fue un testigo presencial de ese hecho. El Padre tenía complacencia con su Hijo. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué este versículo? ¿Por qué usó este versículo? Porque habían pasado muchos años, hermanos, cuando el Señor lo llamó, ¿qué? De su trabajo donde estaba pescando. Habían pasado años. Y él fue formado, él fue procesado, él fue enseñado por el Señor. Su carácter muchas veces impulsivo lo llevó a ser avergonzado. Muchas veces no tenía ideas claras o tenía ideas incorrectas. Pero ahora él escribe esto y dice: hermanos, yo les voy a dar testimonio que estuve con el Señor, para que no sigan fábulas artificiosas, porque yo mismo que tenía ideas equivocadas.
Y ahorita vamos a ver esa parte de por qué el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero de alguna manera Pedro, hermanos, había llevado ese proceso, así como tú lo has llevado. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor, mis hermanos? Ya como cristianos. Cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cómo que te van a matar? Que no pase esto, Señor. Vente, mira, vamos a maquilar otro plan. Y el Señor dijo: no, apártate de mí, Satanás. De repente Pedro decía: Señor, yo hasta la muerte te voy a seguir. Y el Señor le decía: tú me vas a negar 3 veces. Y era difícil. Y de repente llegó un punto donde Pedro, cuando el Señor Jesús empezó a confrontarlos y les dijo: ustedes me siguen por la comida, por lo que les doy, pero no me siguen por lo que yo voy a hacer por ustedes. Y la palabra fue dura, mis hermanos, y a partir de ahí muchos ya no siguieron al Señor. Y entonces le preguntó el Señor a Pedro: ¿qué? ¿Tú también vas a hacer lo mismo? Si tienes un llamado, ¿vas a volver atrás? Y entonces Pedro se quedó pensando, luchando con su corazón engañoso, y dijo: es que no tengo a dónde ir. Mi vida ha cambiado, tú me la cambiaste. Y quisiera retroceder, quisiera seguir esas ideas de los demás que volvieron atrás, pero no, aquí hay algo en mi corazón que no me permite. Y le dijo al Señor: Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. No tengo a dónde ir. En este mundo solo hay aflicción, pero ayúdame a poner mi confianza en ti, Señor. ¿Fue formado o no fue formado? ¿Estás siendo formado tú, mi hermano? Sí, muchos de aquí están creciendo. Muchos están experimentando cosas que no habían experimentado. Y muchos todavía negamos al Señor con actitudes, con decisiones. Pero de alguna manera tu llamado es irrevocable. Lo que recibiste te lo dio el Señor, no te lo di yo. Aquí no son supersticiones ni casualidades. La obra de Dios continúa desde el principio hasta el fin, es perfecta, y Él quiere que nosotros entendamos su obra. Y es lo que vamos a ver, hermanos, porque Pedro la entendió y por eso reconoció eso y siempre habló del Señor, pero también se equivocó. También le falló al Señor, también metió la pata, también le dio pena que dijeran que él andaba caminando con el Señor. Porque cuando uno camina con el Señor, mi hermano, tu vida no puede ser la misma. Escucha, caminar con el Señor te va a llevar a padecer por Él. Te va a llevar a que dejes todo, porque en un principio ellos dejaron todo. ¿Y qué significa dejar todo? Lo que alguna vez me enseñaron mis padres en cuanto a la fe. ¿Qué significa dejar todo? La vida que llevaba, mi hermano, donde estaba en pecado y no me importaba, porque pensaba que no iba a pasar nada. Pero vino Jesús en medio de nuestro pecado, que solo era que la paga del pecado era muerte, en medio de nuestra insensatez, en medio de nuestra maldad vino el Señor Jesús para darnos una vida nueva, mis hermanos. Amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Y entonces, de alguna manera, siempre nuestra fe va a ser probada. Así como el oro, la plata que por medio del fuego luce, brilla, así nuestra fe va a ser probada, porque es un privilegio conocer a Jesús. Es un privilegio caminar con Él. Es un privilegio esperar en nuestro corazón su venida, mi hermano. La herencia que hemos recibido, es un privilegio ser llamados hijos de Dios. Y así como dijo Juan, mirar cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios tiene una forma de conducirse. El Hijo de Dios va a aprender de su Señor para que su vida
sea un ejemplo para los demás, así como Jesús fue un ejemplo para nosotros. ¿Por qué él obedeció al Padre, mis hermanos? ¿Por qué obedeció Pedro? Porque él vio cómo el Señor hasta la muerte y muerte de cruz fue obediente. Pedro lo vio y a pesar de que se le dijo voy a morir y que no lo entendía y que hablaba insensatamente, pasó lo que tenía que pasar. Ese cordero iba a ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y Pedro estuvo ahí, mis hermanos. Amén. Ahora, Éxodo 1:15, vamos ahí a ver algo como ejemplo. Rápidamente ahí, el segundo libro de la Biblia, 1:15 dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba ¿cómo? Cifra, y la otra ¿qué? Fua. Y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hombre, mátenlo, y si es mujer, entonces que viva. Siguiente. Pero las parteras temieron a Dios. ¿A quién temieron las parteras? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron ¿qué? Es lo mismo. Es un ejemplo que sucedió en los tiempos de Moisés, hermanos. Y de repente Faraón había visto que el pueblo de Israel se estaba multiplicando y que eran más que los egipcios, y dijeron: no, tenemos que parar esta plaga, vamos a matar a los varoncitos. Y entonces mandaron a estas parteras, ¿no? ¿Obedecieron al rey de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué dice la palabra temieron a Dios? ¿Qué significa? Temer a Dios. Por eso no lo hicieron, porque prefirieron obedecer a Dios, mi hermano, porque sabían que no podían hacer eso, no podían matar a los niños. ¿Sí me entienden? ¿Quién les enseñó eso? El Señor. Y entonces era como desobedecer, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego mujeres, ¿ya me entendieron? Y es el mismo ejemplo. Nosotros vamos a ser tentados. Van a venir personas en medio de nuestra vida. ¿Y a quién vas a obedecer? ¿A Dios o a esas ideas? ¿Sí? Recuerden que Pedro dijo: no te voy a negar, Señor, 3 veces. Mejor, como dice el libro de Eclesiastés capítulo 5, dice: cuando tú vengas a la casa del Señor y te presentes, es mejor que aprendas a escuchar y cerrar tu boquita, porque si tú te comprometes con Él, no te comprometiste ni conmigo ni con un hombre que está aquí, fue con Él. Y ese sí es, hay que temer. ¿Sí me entienden, hermano? Ya se pusieron serios, pero yo creo que es el efecto de la palabra de Dios. Daniel capítulo 3. Ahí en el 14, Daniel 3. Habló Nabucodonosor y les dijo a tres israelitas que estaban en Babilonia, y les hizo una pregunta: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes no honran a qué? ¿Cómo está escrito mi Dios? ¿Qué significa? Nabucodonosor había hecho una imagen grandota, esplendorosa, y de repente quería que cuando se tocara el sonido de trompeta y eso, que todos en Babilonia se postraran ante esa imagen. Pero aquí había tres jóvenes, porque eran jóvenes. Fíjense lo que le respondieron:
Dice, ustedes ni adoran la estatua de oro que he levantado, verso 15. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, se van a postrar y adorar la estatua que he hecho? Porque si no la adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Fíjense lo que todavía se jactó el rey, dice, ¿qué Dios habrá por ahí que no conozco que los libre de este horno de fuego que van a pasar? Siguiente versículo. Y fíjense lo que respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. 18. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has ¿qué? De eso estamos hablando. Eso es lo que estaban enfrentando los hermanos. Y ahora estos chicos, estos jóvenes, ¿qué había en su corazón? Una buena enseñanza, una buena doctrina y una fe verdadera, mi hermano. No negaron su fe. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? Los metió al horno. ¿Y quién los libró? Dice la escritura. Dice que de repente hasta le subió a todo volumen ahí, ¿verdad? Y de repente se asoman, ya los habían metido ahí, y se asoman y no eran 3, eran 4, y como que hay uno ahí en semejanza de hombre. Apagaron ahí el horno, lo sacaron. Ni siquiera olían a pollo quemado, mis hermanos. Cuando tú le crees a Dios, otra vez, cuando tú le crees a Dios verdaderamente, porque lo conoces o lo estás conociendo, no vas a negar tu fe, pase lo que pase. Ahí está un ejemplo, así como lo estaba viviendo Pedro, Juan. Y entonces, ¿a dónde me lleva todo esto, hermanos? Nosotros vamos a negar nuestra fe, lo que hemos creído. Y una gran necesidad que tenemos, que muchos jóvenes, que muchos adultos no conocen las escrituras, no conocen las promesas de Dios, no conocemos el plan ancho y perfecto de Dios en medio de su iglesia, mis hermanos. Qué gran necesidad tenemos de que esta palabra esté morando en nuestro corazón. Dani, voy otra vez, porque eso me lo pone el Señor. ¿Qué pasa si nosotros solo escuchamos la palabra los domingos aquí cuando venimos? Y eso a veces nuestro corazón, o sea, esta mente, muchas veces nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente anda por allá. Y sucede, mi hermano. Yo tuve esa lucha, yo sigo viendo esa lucha. Nos pasa, somos carne. Pero ¿qué sucede cuando esta palabra no está morando aquí? Va a haber una fe débil y no va a haber un conocimiento de lo que Dios te ha dado y de lo que Dios quiere para ti y de lo que Dios nos pide. O sea, ¿qué le vamos a decir allá afuera a la gente si no leemos? ¿Cómo tú vas a hablar de Dios si no meditas en su palabra y en ella está su delicia? Yo pregunto, jóvenes, ¿por qué? ¿Por qué la palabra no está en el corazón? Hermanos, ¿por qué el afán en el trabajo y no la palabra? ¿Cuál va a ser el resultado? A la larga, ¿cuál es el resultado de esto?
Pregunto, malas decisiones. ¿Sí o no, mis hermanos? Malas decisiones. De repente va a venir algo y así como estos jóvenes, ¿por qué no se postraron a esa estatua? A veces nosotros estamos bajo presión, porque ellos estuvieron bajo presión, su fe estuvo bajo presión y fueron obedientes. A veces nosotros estamos bajo presión en la escuela, en el trabajo, con la familia, estamos bajo presión y ¿saben qué? ¿Qué sucede? Nos postramos, le damos lugar a lo que dicen las personas, aunque sea nuestra familia. Y es muy importante, nos golpea cuando de repente viene un familiar, hasta un hermano, con una idea que nada tiene que ver con la palabra y nos desviamos, hermanos. Afecta. ¿Por qué nos afecta tanto? Si el Señor dice en su palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mientras no haya una fe verdadera, no haya un conocimiento de las Escrituras, nosotros no vamos a padecer por nuestra fe, no vamos a padecer por el Señor, nos vamos a moldar al mundo. Y nosotros fuimos llamados para que ellos se conviertan a nosotros, porque nuestro Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Él es grande, mi hermano. ¿Sí me entiende? Antes de que tú hables una palabra, Él ya la sabe toda. Él te ha examinado, te ha conocido, ha entendido desde lejos tus pensamientos. Él no puede ser burlado. Todo lo que tú hagas lo vas a recibir. Y si nosotros no sembramos en esta santa palabra, ¿qué va a pasar? Mis ideas, mis deseos, lo que yo creo que es mejor para mí, los ideales y estándares de allá afuera me van a regir, y no su palabra, no sus promesas, no su bondad, no sus misericordias. La sabiduría de Dios no se compara a la limitada que tenemos nosotros como seres imperfectos. La sabiduría de Dios te va a llevar a que veas cosas más allá, que seas un águila. La sabiduría de Dios, ya no vas a ser simple, vas a ser entendido en los tiempos, vas a ser prudente. Y es lo que necesitamos en estos tiempos, porque si no, entonces no vamos a poder obedecer al Señor. ¿Cómo vamos a predicar? ¿Cómo creerán allá afuera este mensaje si primeramente nosotros no creemos que tenemos un llamado? Te lo dio Dios y Él no se avergüenza de llamarse Dios de su pueblo. Te lo dio a ti. Y así como un día esperó a quien el tiempo para restaurar a Pedro porque lo había negado, porque lo negamos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra falta de entendimiento en los tiempos de Dios, en los caminos de Dios. Y es más fácil que escuchar otras voces. Qué bonita eres, muchacha. Ir a este trabajo, vas a ganar bien. Te va a alejar de Dios. Ese muchacho te va a alejar de Dios, porque no comparte tu misma fe. Y no estoy hablando de mí, está escrito aquí. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Se dan cuenta de la necesidad que tenemos? ¿Qué voy a predicar allá afuera si no estoy lleno de su presencia? Si esta palabra no estoy nutrido de ella. Y vuelvo a decirlo, lo que habla tu boca es lo que hay en tu corazón. Medita en la semana lo que sale de tu boca, lo que más hablas. A veces de nuestra boca sale queja, a veces de nuestra boca sale maldición y bendición. A veces de nuestra boca que sale amargura, gritería, enojo. A veces de nuestra boca, ¿sabe qué sale? Lo que vemos que los demás tienen y nosotros no lo tenemos y lo anhelamos, y eso es lo que sale de mi boca.
disfrazaditos, sutil, pero ahí está en tu corazón. ¿Cómo el joven limpiará su camino? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo el joven podrá ver para que sus pies no resbalen? ¿Cómo los matrimonios, cómo esta congregación va a ser de bendición si no escudriñamos que en ella hay vida eterna? Amén, hermanos. Mire, acompáñame ahí a la palabra ahí. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Hechos 17, por favor. Aleluya. Hechos 17. Y vamos a ver esta historia que el Señor me daba ahí en la madrugada, para la gloria del Señor. Dice 17, 16. Y vamos a ver esta historia, un ejemplo de lo que estamos hablando. ¿Me acompañas? Dice la palabra de Dios. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús. ¿Y qué? Y tomándole le trajeron a un lugar llamado el Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y hay un paréntesis que nos muestra la actitud de los atenienses, ¿verdad? Y dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír ¿qué? Algo nuevo. Vamos a detenernos tantito ahí, ahorita seguimos. Entonces, ¿cuál era la necesidad ahí? A ese lugar donde llegó Pablo. Dice, primeramente dice que su espíritu empezó a enardecer. ¿Qué es enardecer? Arder, mi hermano. Dentro de él, mi hermano, cuando la verdad nos ha hecho libres, cuando Jesucristo nos libertó del pecado, cuando reconocimos que Él es el Señor, algo que muestra, dice que su espíritu enardecía. Y entonces, ¿qué fue lo que provocó eso? La ciudad entera, dice, estaba entregada a la idolatría. A la idolatría, hermanos. ¿Qué es idolatría? Tenía muchos dioses. El elefantito, la virgen de acá, la virgen de allá, la diosa Diana de los Efesios. Tenían muchos dioses. Ellos eran politeístas. ¿Sí sabes qué significa? Tenían muchos dioses. Y de repente Pablo ve, ¿no? La gente como se postraba, y entró en la ciudad y veía sus amuletos y veía su forma de vestir y veía a sus animales ahí también con amuletos, con supersticiones, con tantas enseñanzas que nada tenían que ver con la verdad. Y eso produjo algo aquí adentro en su corazón, y no se iba a quedar callado. Y entonces él empezó a predicar de Jesús, empezó a predicar que él era el enviado de Dios.
Y entonces dice que había dos sectas, y eran filósofos. Dice que una eran los ¿qué? Los ¿cómo dice ahí? Epicureos. Me di la tarea de ver un poco esas filosofías, y dice que estos habían seguido un hombre, era un hombre el que les había enseñado esas cosas, y dice que eran conocidos por sus altos estándares morales y por su devoción a la responsabilidad. Enseñaban que había un ser supremo, pero que existían muchos dioses subordinados, y que el hombre tenía facultades similares a los dioses. Esas filosofías estaban abrazando. Enseñaban que la realidad es finalmente material, y en consecuencia se conducían por la razón. Le llamaban el nous, ya que de esa manera las pasiones no se asentarían en ellos. Era la forma, o sea, ellos razonaban, todo lo razonaban, y de alguna manera buscaban una vida recta. Y no hagas esto, no hagas aquello, no hagas aquello. Y de alguna manera eso es lo que enseñaban. Y dice que lo único que querían hacer era que sus pasiones dentro de ellos no se manifestaran. Pero eran filosofías que ahí estaban abrazando. Fíjate lo que dice. Dice, ya que de esa manera las pasiones no se asentarían en ellos. Consideraban que la virtud era la ausencia de pasiones. Para ellos lo bueno era la armonía con la naturaleza. ¿Te suena conocido? Para ellos lo bueno era la armonía con la naturaleza, la sumisión a la ley natural. Consideraban que el hombre era un ser social por naturaleza, y la sociedad debía basarse en la razón para comprender a sus miembros. Esa era la forma como ellos que se conducían. Y la otra, los estoicos. Ellos eran diferentes. Consideraban que el hombre era un ser social consideraban que la filosofía era el camino hacia la libertad. Buscaban dar explicaciones naturalistas sin acudir a las intervenciones de los dioses, aunque creen que los dioses existen. Creían que el objetivo de la vida debía ser el de experimentar emociones placenteras. Así evadían las pasiones y anhelaban la paz espiritual. Estos grupos consideraron que Pablo era un filósofo neófito que no tenía ideas propias, sino conceptos diferentes, y bla 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 bla. Por eso le llamaron palabrero. Imagínate la necesidad, y de repente un hombre que había sido llamado para predicar la verdad. Las buenas obras no nos quitan nuestros pecados. Verso 23. Porque pasando y mirando sus santuarios, allí hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle es a quien yo les voy a anunciar. Entonces tenían muchos altares, muchos santuarios de muchos dioses, pero había un santuario especial para ese Dios que no conocían. Dice, por si de pura chiripa hay un Dios que por ahí no nos hemos encontrado, no hemos abrazado, pues vamos a hacerle un santuario. Y pues en la sabiduría de Dios el apóstol Pablo dijo: de aquí soy, voy a usar esto para predicarles, porque verdaderamente él les iba a predicar a ese Dios que no conocían. ¿Sí me entienden, hermanos? Y entonces fíjese lo que empieza a decir: el Dios que hizo el mundo, 24, y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo.
pues Él es quien da a todos vida y aliento de vida a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de sus propios poetas o filósofos también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a ¿qué? A oro o plata o piedra o escultura de arte o de imagen de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ¿qué? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ¿qué? ¿Qué es lo que está diciendo prácticamente en pocas palabras? El hombre ha creado una imagen de Dios, pero la imagen de Dios, cuando yo leo las escrituras, me quebranta, me doblega, porque Él no necesita de mí, si Él es el que da vida a todo ser viviente. Yo no lo puedo hacer en un metal de oro, de plata, de barro, de madera. Él hizo los cielos y la tierra, y dice que como una cortina a los cielos ¿qué? Los extiende. Y a veces nosotros decimos: Diosito. No, mis hermanos, ¿se dan cuenta? Y a veces nuestra fe está tan débil que pensamos que no nos va a responder, pensamos que nos va a rechazar, pensamos que no nos puede ayudar. ¿Sabes qué, mi hermano? Él está aquí, y Él siempre ha dicho: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué mi misericordia sobre ti. ¿Se dan cuenta? Esta palabra me lleva a meditar: ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está nuestra fe? Porque nuestra fe tiene que ver con ¿qué? Lo que Él es para mí. Nos preocupamos lo que dicen los demás de nosotros, y no entendemos que Él está preocupado por nosotros y nos quiere bendecir, y todo el día extendió su mano a un pueblo y nosotros nos hemos rebelado, mis hermanos. Y ahí está la palabra, y dice el verso 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Cómo juzgará al mundo? ¿Cómo juzgará tu día? Él ha establecido un día donde toda aquella persona que Él creó, toda aquella persona que existió, un día Él, el juez justo, la va a juzgar. Y dice: por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y cuando la gente escuchó que Él hablaba de la resurrección, se empezaron a burlar de Pablo. Pero la palabra de Dios, que es verdad, me enseña que Él ha establecido un día y que ha pasado por alto que la ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? La idea que tenía de Él, y esa idea mala que tenía de Él me llevó a pecar contra Él. ¿Sí o no? Y ahora dice: manda a todos los hombres, mujeres y hombres que se arrepientan. Nos hemos equivocado, mi hermano. Le hemos fallado a Él. Cuando tú deshonras a tu padre y a tu madre, tú le fallas a Él, y vas a pagarlo. Cuando a tu esposa o a tu esposo lo tratas de la manera que quieres y lo juzgas, o guardas resentimiento en tu corazón,
en ese momento, así como dijo el Señor Jesús, tú estás aborreciendo a tu hermano, eres un homicida. ¿Cuántas cosas les hemos fallado al Señor? ¿Y sabes por qué? Porque hay ignorancia, hay debilidad en nuestra fe, mis hermanos. De repente vienen las personas y nos dicen, haz esto, haz aquello, y ahí estamos, lo hacemos. Y Dios te dice, búscame con todo tu corazón, y no podemos. Y entonces, mis hermanos, esta palabra me lleva a entender algo: la gran necesidad de predicar de Jesucristo. ¿Sí me entienden, hermanos? Tus hijos, escucha, tus hijos, tú, hermana, que tienes un llamado, así como ese pescador llamado Pedro, varón que estás aquí, Dios te está llamando para que le sirvas. Pero antes que suceda algo, así como dijo Pedro, Señor, perdóname, yo no merezco que tú hagas esto por mí. Eso es gracia. No merezco que tú me muestres esa verdad. Es gracia. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Te vas a quedar ahí pensando que el que está mal soy yo? Yo tengo muchas deficiencias, pero su palabra no cambiará. Todas las cosas pasarán, pero su palabra permanece para siempre. ¿Qué necesitas, mi hermana, hacer hoy, esta tarde? Mateo 27, (46). ¿Me acompañan? Cerca de la hora novena. ¿Puedes poner un versículo anterior? 45. Y desde la hora sexta, dice, hubo tinieblas. ¿Sobre qué? ¿Sobre Israel nada más? ¿Sobre Jerusalén? Este contexto, aquí el Señor Jesús está siendo crucificado. Y dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? 46. Y cerca de la hora novena, Jesús, ¿qué hizo? Clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? 47. Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, está llamando a Elías. Siguiente. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio de beber. ¿Qué le dio de beber? Vinagre. Pero otros le decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Morbo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿entregó qué? Si lo medito, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué fue lo que sufrió Jesús? Que él dijo así, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué sufrió? ¿Los clavos? ¿Los latigazos que desgarraban su espalda? ¿Qué fue lo que sufrió? ¿Cómo? El pecado del mundo. No. ¿Qué es lo que sufrió Jesús? Somos creyentes, no sabemos qué sufrió Jesús en la cruz. Ahí va. Decepción, dice el hermano. Pero esa decepción, por eso dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Si nosotros pensamos que el sufrimiento que Jesús llevó hasta la cruz y muerte de cruz, y que llevó un calvario, ¿verdad?
porque le pusieron una cruz, la misma cruz con donde lo iban a colgar, él la tuvo que cargar, ¿verdad? Y caminó un buen tramo, ¿verdad? Y ahí lo azotaban, ahí se burlaban, lo injuriaban, lo escupían. Y después le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron, le enterraron clavos. Ese sufrimiento fue por nuestros pecados, ¿sí? Entonces, ¿tú crees que por nuestros pecados Él llevó ese sufrimiento? ¿Sí? Ahí va. Él fue molido por nuestros pecados. Pero ¿sabes qué? Cuando Él dijo Elic, Elic, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el sufrimiento, no fueron los clavos ni todo lo que pasó. El sufrimiento más grande por mi pecado y el tuyo fue el desprendimiento del Padre y del Hijo. La perfecta Trinidad siempre ha estado junta. Y Él, por mi pecado, recibió la ira de Dios. Toda la ira del Padre por mi pecado, la maldición que yo merecía. Él ahí en la cruz fue lo que pasó, mi hermano. Y por eso Él gritó: me has desamparado. Y muchas veces no entendemos el precio que Él pagó para comprarnos a nosotros. Pensamos que es una historia bonita y triste donde Él murió por mí. Eso no te salva. Lo que te va a salvar es entender que la ira de Dios venía sobre nosotros por nuestro pecado y Él se puso en medio. Y entonces es cuando entiendes lo miserable, lo vulgo que eras y que solo merecías la maldición. Pero llegó la bendición a mi vida cuando Él derramó su sangre por mí. Y entonces cuando yo entiendo eso, cuando yo le permito a Dios que a través de la palabra me revele esa verdad, ¿sabes qué va a pasar? Lo vas a dejar todo, porque vas a entender que ese Dios maravilloso te amó y te sigue amando. Por eso se levantó de los muertos al tercer día. Y ahora está invitándote a ti, que has venido a este lugar, a que recibas esa salvación que hoy has recibido, que cambió mi vida. Mi problema son las drogas, la cárcel, mi pasado. Mi problema era mi pecado y estaba pagándolo. Por eso no me iba bien. Y aunque tengas tu economía, aunque tengas salud, aunque tengas tu familia, si no nos arrepentimos, porque ahora ya no hay ignorancia, ahora Dios está hablando al corazón de muchos de ustedes. ¿Qué vas a hacer con este mensaje? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido. El destino que teníamos estaba trazado. Tesalonicenses, ya termino. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 1, verso 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecemos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que nos persiguen, a los que se burlan de nosotros, los que nos atribulan. Y a ustedes que son atribulados se les dará reposo junto con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar el pago, la retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con los que no lo negaron, con los que en medio de sus debilidades, esa puerta que Él abrió no fue cerrada. Y dice: y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en ustedes. ¿Tú crees esta palabra? ¿Tú crees que el Señor vendrá desde los cielos con sus ángeles de poder en llama de fuego y que juzgará todas las cosas? Sí va a venir, mi hermano. Ya no como cordero, sino como juez.